A ver, nos habíamos quedado en esta parte. Le habíamos dado a insertar tablas dinámicas, ¿no es cierto? Ahí nos quedamos, ¿verdad, chicos? Sí, profesor. Claro, ahí nos quedamos. Ajá, muy bien. Esta primera franja corresponde al rango. Esta primera franja corresponde a seleccionar toda la columna. ¿Está bien? Entonces vamos a seleccionar toda la columna. Le damos clic en este cuadradito que está acá. Ahí está. Y seleccionamos desde el nombre género. ¿Está bien? Ahí está, miren. Seleccionamos toda la columna. Ahí está. Luego le damos otra vez clic a este cuadradito que está acá. Y ahora, aquí debajo, ustedes seleccionan en dónde desean que aparezca su tabla. Aquí debajo. Entonces le damos clic acá en este cuadradito que está acá. Y dicen, bueno, yo quiero que aparezca mi tabla aquí, por ejemplo. ¿Ok? Ok, entonces vuelvo a darle clic a este cuadradito que está acá, ¿no es cierto? Y voy a simplemente pulsar aceptar. Muy bien, ahí tengo mi tabla dinámica. Y miren, como para que sea más fácil, lo hemos separado la columna de cada variable para que la única variable que figure en este cuadrante sea género, nada más. Y hemos mencionado que los únicos cuadrantes que necesitamos prestar atención es en filas y valores, nada más. Olvídense ustedes de filtros, columnas. Por ahora olvídense, no se preocupen. Entonces lo que hacemos es género, lo arrastramos, ahí está, ¿ve? Lo arrastramos a filas. Y este mismo nombre lo arrastramos a valores. Ya está. Y ahí tienen su tabla con la frecuencia absoluta simple, utilizando tablas dinámicas. ¿Qué hago ahora? Copio la tabla. Recuerden muchachos, que tenemos que darle un clic a una celda que está fuera de la tabla, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí o aquí o aquí. No le vayan a dar clic a una celda que está dentro, porque si le dan clic que está dentro, se va a activar nuevamente la opción. Entonces nosotros damos un clic afuera. ¿Y qué hacemos? Lo copiamos, miren, de esa manera seleccionamos la tabla, control C, copiar, en la parte derecha, control o clic o anticlic, ¿no? O clic derecho, y aquí, acá sí, por favor. Una vez que seleccionaron clic derecho, acá sí van a tener que seleccionar esta opción que dice 1, 2, 3. Porque la idea es que se copie como valores. Repito, cuando ustedes hicieron la tabla dinámica y van a copiar toda la tabla, aquí, clic derecho, y tienen que seleccionar 1, 2 y 3. Y ahí está. ¿Por qué hacen ese detalle? Para que cuando den clic dentro de la tabla, ya no les figuran las opciones, miren, así como la que está acá. Muy bien. Y aquí ustedes ya conocen ya todo el procedimiento, ¿no? Colocamos la variable, sexo, FI, ya lo conocen, el HI, que ustedes saben que es el FI sobre 30, acá también, sobre 30. Profesor, ¿por qué sobre 30? Porque 30 es el total de empleados. Profesor, ¿siempre lo voy a dividir sobre 30? No. En algunos otros ejercicios puede ser que hayan encuestados a 50 empleados. En general tienes que dividirlo sobre el total general de esta columna. ¿Ve? En esta columna la suma es 30. Sobre la suma de las frecuencias absolutas simples, tienes que dividir cada HI de manera general. ¿Ya? No es siempre sobre 30, por si acaso. ¿Eh? Este valor multiplicado por 100, ahí tenemos. Y este valor multiplicado por 100. Listo, chicos, ya tienen su tabla estadística. Ya la tienen ahí. Muy bien, miren, sencillo. ¿Qué hemos dicho? Que nuestra tabla solo debe tener filas horizontales, nada más. Ahí está, filas horizontales. Aquí coloco la fórmula
que ustedes también ya conocen, ¿no es cierto? Ahí está, miren. ¿Cuál es la fórmula? Un más, suma, seleccionan por acá, cierran paréntesis y ahí tenemos. La propiedad que sume 1, y aquí también, ¿no? Miren, suma, seleccionan y cierran paréntesis. Y ahí tenemos la propiedad es que sume 100%. Acá lo ideal es que por lo menos figure con un decimal, ¿no? Vamos a considerar, ya está. ¿Sí? Para que figure ahí. A ver, muchachos, comparamos con la tabla de Megstat, género 9 femenino, que representa 0.30 en proporción y porcentualmente 30. El masculino es 21, 0.70 en proporción y 70% en porcentajes. A ver, ¿cumple o no cumple? Claro, claro que cumple. Ahí tenemos. Entonces, nos vamos a dirigir nuevamente a nuestras diapositivas, que está acá. ¿Ya? Ahí tenemos. En la actividad número 4, ¿sí? A ver, permítame para poder revisarlo nuevamente. Ahí está. En la actividad número 4, no se olviden que deben colocar sus integrantes, ¿ya? El caso es por ahí. Estamos bien. Ya está. Ok, ahí tenemos. En la actividad número 4 dice, construye las tablas de distribución de frecuencias pertinentes. Ya lo hemos explicado en la sesión también anterior. Y responde las preguntas, ya está. Pero aquí hay un detallito, dice B, con todas sus partes. Y yo he mandado justamente a qué se refiere con todas sus partes. Voy a puntualizarlo aquí. ¿Qué significa que construyamos tabla de distribución de frecuencias, muchachos, con todas sus partes? ¿Qué significa, nuevamente, que construyamos tablas de distribución de frecuencias con todas sus partes? ¿Qué significa? Significa que debemos mostrar la tabla, pero considerando el título, el número de la tabla y la fuente de la tabla. Eso quiere decir, cuando ustedes hagan sus trabajos de investigación, la estructura de una tabla es esto, miren. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla, que es la tabla de la variable función. Notan que solamente hay líneas horizontales. Así se construye una tabla. Ustedes comienzan, muy bien, voy a construir la primera tabla. Ya está. La primera tabla es una tabla sobre el sabor que han respondido los encuestados. Muy bien. Entonces yo tengo que colocar aquí, ve, tabla 1. Ahí está, tabla 1, porque es mi primera tabla, ¿no es cierto? Y después hacen la tabla 2, tabla 3. Repito, ¿qué quiere decir la expresión con todas sus partes? Quiere decir que vamos a tener que construir tablas y que tenga primero la tabla, la numeración de la tabla. Mientras vas copiando las tablas, coloca tabla 1. Ahora, también tiene que colocarse el título de una tabla, muchachos. Entonces, este título, ¿cómo lo elaboramos? En todas las tablas ustedes empiezan a decir distribución de 30 trabajadores. Aquí, ¿cómo dirían? A ver, en la actividad 4, ¿cómo lo dirían? ¿Distribución de cuántos? 40 trabajadores. No, ahí lo estoy sombreando. De 30. Ahí lo estoy sombreando, chicos. ¿Sí lo ven o no? Creo que no lo ven. No, no lo vemos. Aquí. En el ejercicio 40 4, consumidores. consumidores. así es. El ejercicio 4, 40 consumidores. muy bien. El ejercicio 4 habla de consumidores, no de trabajadores. Entonces, el título de mi primera tabla tendría que decir distribución de 40 consumidores. ¿Está bien? Profesor, una pregunta. Sí, claro. Para hacer unas tablas lo hacemos en Word, ¿cómo lo vamos a enviar el trabajo? ¿Por Excel o por Word?
Ah, esa pregunta también la habíamos tratado en la videoconferencia anterior. No Ustedes lo entiendo pueden hacerle enviar por mal. Excel o lo pueden enviar en Word. Tienen las O dos sea, opciones. entonces, o sea, por decir, yo le envío en Excel, tengo que poner la pregunta ahí y responderlo a través de la tabla. ¿O Sí. cómo? Entonces, por ejemplo, puedes colocar la tabla, la pregunta, esta de acá, la ¿Ya? tabla, y luego colocas la pregunta y respondes cuál es la respuesta. En el otro también, la tabla, la pregunta y colocas la respuesta. Sino que el único detalle que les había mencionado en Excel es que por ser un sistema de plataforma, podría ocurrir, tienen que percatarse de que cuando lo junten, primero que todo, percátese que estaba juntando el archivo correcto. ¿Sí? Ya. Y segundo, una vez que lo juntaron, vuelvan a descargarlo para que vean, porque ustedes me confirmaron que sí tenían esa opción, que cuando lo juntaban lo podían volver a descargar, para que vean de que se ha juntado correctamente. Yo prefiero que lo junten en Word, lo copien la tabla y lo peguen, ¿no? O sea, básicamente así. Yo prefiero que lo hagan en Word. No estoy diciendo que lo hagan solo en Word. ¿Sí? Yo prefiero que lo hagan en Word, muchachos, sinceramente. Entonces aquí está mi tablita que acabo de construir. Lo selecciono, clic derecho, copiar. Agarro aquí mi tablita y lo pego. Ya está. Esta tablita, como es la tabla 1, digo tabla 1, porque tiene que estar completa. Ya está la numeración. Acabo de hacer la numeración. Sí, pueden copiarlo y pegar en el Word y trabajar en el Word, no hay problema, muchachos. ¿Está bien? Entonces, en el caso del ejercicio 4, su título de su tabla tiene que empezar diciendo distribución de 40 consumidores de productos rehidratantes. Así empiezan. Este criterio no lo colocan. Solo aquí. Ojo, estoy mencionándoles cómo va a empezar su título de sus tablas. Distribución de 40 consumidores de los productos rehidratantes. ¿Cierto? Incluso pueden considerar así, distribución de 40 consumidores, o pueden colocar distribución de 40 consumidores encuestados de los productos rehidratantes. Punto, también pueden hacerlo eso. Sí, no hay problema. La idea está en que su tabla tiene que tener un título. En el caso de lo que estamos haciendo ahorita, es una encuesta aplicada a 30 trabajadores de la empresa Licor. Y miren, el título quedó distribución de 30 trabajadores de la empresa Licor. ¿Está bien? Coma, según función. Profe, ¿y por qué según función? Porque si la tabla está según función, miren, los 30 trabajadores se están distribuyendo según la función. Por eso decimos distribución de 30 trabajadores. Según función, ¿en qué año? En el 2019. Ahora, ¿cómo yo elaboro un título, chicos, de una tabla? ¿Cómo lo elaboro? Elaborar títulos de las tablas es bastante sencillo. Su título de la tabla tiene que responder a 3 preguntas. Vamos viendo esas 3 preguntas. La pregunta primera que debe responder su título de la tabla es la pregunta ¿qué? ¿Qué se está estudiando? Cuando ustedes hagan su título de la tabla, ustedes tienen que leer su título y comenzar a preguntarse. Mi título responde esas 4 preguntas, ustedes comienzan a preguntar. Es la única forma de poder hacerlo bien. A ver, yo le he colocado distribución de 30 trabajadores de la empresa Licor, claro, porque son de la empresa Licor. Y la tabla, ¿qué distribución, de qué variable he construido? De la variable función. Entonces le coloco según función. Si hubiera sido de la variable sexo, ¿qué colocaría aquí? ¿Según qué? Género. Género. Según, claro, o si hubiese sido género, según género, exacto. Entonces, según, colocan la variable que están mostrando en la tabla. Exacto, muchachos. Entonces, la otra pregunta es, se está haciendo la distribución de 30 trabajadores, correcto, pero ¿cómo se hace esa distribución?
¿Cómo se está haciendo? Ah, se está haciendo la distribución. A ver, veamos la tabla. Estos 30 trabajadores se distribuyen según obrero, profesional, técnico, producción y servicios. Ah, muy bien. Entonces se está distribuyendo según su función. Ahí está. Tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Sí la tiene. Ahora, ¿dónde se está realizando ese estudio? ¿Dónde? En la empresa Alicor. ¿No es cierto? Ese estudio se está realizando en la empresa Alicor, ¿verdad, muchachos? ¿Chicos? Sí. Claro, en la empresa Alicor. Ahora, ¿cuándo se realizó ese estudio? ¿Cuándo se hizo? La fecha, en el 19. 2019. Muy bien. Exacto. Entonces, ustedes hagan sus títulos de sus tablas y una vez que colocan sus títulos, comiencen a preguntarse. Primero, siempre comiencen distribución de 40 consumidores de bebidas rehidratantes. ¿Según qué se está distribuyendo? Según su sabor favorito, ¿no? ¿En dónde? ¿O qué empresa es la que está haciendo el trabajo? La empresa Icepore. ¿Cuándo? 2019, 2018. Ok. ¿Quedó claro cómo hacer el título de sus tablas? Sí, profesor. Sí, excelente. Ustedes ya están listos para poder trabajar. Esta, por ejemplo, es muy común en las tesis, ¿no? Las tesis tienen que tener un formato. Y cuando ustedes hagan sus tesis, ya van a saber hacer sus tablas, van a poder saber colocar correctamente la estructura. ¿Cuál es la estructura? La numeración. Ojo que esta tabla es formato APA, ¿ya? El título de la tabla, la numeración. Ok, y también tienen que agregar la fuente. Porque esto, propiamente dicha la tabla, pues esta zona que yo voy a sombrear, esta zona se le llama encabezado de la tabla. Y toda esta zona que voy a sombrear se le llama cuerpo de la tabla. ¿Ok? Entonces, pero yo le he puntualizado así porque lo demás ya está implícito, ¿no? Ya se encuentra, perdón, explícito en la construcción de sus tablas. Eso es lo que van a elaborar. Ahora, miren chicos, también tienen que agregarle la fuente. La fuente, ¿qué es una fuente? La fuente quiere decir de dónde han podido extraer esa información, de dónde lo han extraído. Ah, muy bien. En el caso que estamos viendo, hace referencia que quien ha realizado esa investigación, ¿quién es? El Departamento de Recursos Humanos de la empresa Licor. ¿Están conmigo? Sí. Sí. Sí, profesor. ¿Y qué instrumento han utilizado? Una encuesta de satisfacción laboral. Entonces, la fuente es de dónde se ha extraído esa información. ¿Qué dice en este caso la fuente? A ver, ¿qué dice la fuente? Por aquí. La fuente dice ¿de dónde han extraído esa información? De una encuesta, así se llama, encuesta de satisfacción laboral del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Licor de la ciudad del Callao. Así de simple. Miren, de nuevo, ¿de dónde extrae esa información? Escuchen. La fuente, ustedes tienen que hacer mención al instrumento de recolección de datos o a la técnica de recolección de datos. En este caso, se hace mención a la técnica. Y la técnica de recolección de datos, por ejemplo, es la encuesta. Una encuesta de satisfacción. Ahí se ha extraído, entonces, estos datos. Muchachos, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok, Andrea, todo bien. Ok, me alegra. Si hay alguna duda, por favor, me escriben. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué significa cuando dice la expresión construya tablas de frecuencias con todas sus partes? Significa que cuando ustedes construyan su tabla de frecuencias, ya sea con Excel o con Megastat, tienen que además agregar el título de la tabla. Primero comienzan con la numeración. Después el título de la tabla, que tiene que responder estas 3 preguntas. Luego, la fuente. ¿Están conmigo? ¿Quedó claro qué significa con todas sus partes o elementos? Sí. ¿Sí? Muy bien, muchachos, muy bien. Ok, ahí está. Miren, ahí están las interpretaciones también, ¿sí? De algunas frecuencias, ahí están las interpretaciones.
¿Listos? Ok. Ok. Ahora vamos a trabajar ahora otras frecuencias. Perdón, otras tablas. ¿Está bien? Las otras tablas se van a construir, pero considerando más frecuencias. ¿Ya? ¿Qué más frecuencias vamos a tener que revisar? Miren, voy a hacer un ejercicio ahora destinado a resolver. Bueno, entonces vamos a trabajar un ejercicio que, a ver muchachos, vamos a hacer ahora el segundo caso, pero vamos a hacer un ejercicio, miren, paralelo al segundo caso. ¿Ok? Así que miren, vamos a hacer un caso paralelo, ¿ya? En el segundo caso, vamos a hacer un ejercicio donde, miren, vamos a tener que tener todo lo que ustedes ven ahí, rango, número de intervalos, amplitud, la tabla de frecuencias y la interpretación. Vamos a hacer uno igualito, chicos. ¿Está bien? De modo tal, casi, bueno, muy parecido, de modo tal que el segundo caso ustedes también van a tener la capacidad de resolver. Prestar mucha atención nada más, prestar mucha atención. A ver. Primero, ya trabajamos las primeras frecuencias. Ahora vamos a trabajar con las frecuencias faltantes. Cuando la variable es cualitativa, ¿ok? Nominal, las únicas frecuencias que deben estar en nuestras tablas, como es la que hemos estado haciendo, es la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? La frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa porcentual. ¿Verdad? Así hemos estado trabajando. Ok. Exacto, Andrea. Esas son las únicas frecuencias que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque la variable género es cualitativa nominal, por ejemplo. La variable función, cualitativa nominal. Solamente van esas frecuencias. Pero si tu variable es cualitativa ordinal o variable cuantitativas, o sea, numéricas, discretas o continuas, chicos, nuestra tabla tiene que tener estas frecuencias. Tanto las letras minúsculas como las letras mayúsculas. Hemos hecho ya una tabla de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es poder trabajar un ejercicio paralelo al ejercicio de la actividad número 4. Estaba mencionando que vamos a hacer un ejercicio que sea paralelo a la actividad número 4. ¿Está bien? Es decir, vamos a hacer un ejercicio paralelo a este caso, al caso de compañía Steel, donde vamos a tener que completar esta tabla, así, un caso paralelo. ¿Estamos bien? Listos. A ver, veamos por acá. La empresa se llama empresa LAR. Y aquí tenemos la empresa LAR es una empresa proveedora de ladrillos para construcción. Y esta empresa va a analizar una variable. La variable es resistencia a la compresión. Quiere decir la resistencia a que el ladrillo pueda ser sometido a una fuerza que la pueda romper o la puede destruir. ¿Qué tanta resistencia tiene el producto de esta empresa? Y su producto es un ladrillo. ¿Estamos bien? Entonces, esta empresa LAR va a someter a prueba su producto, que es la resistencia a la compresión de cierto tipo de ladrillo fabricados especialmente para la construcción. El ingeniero responsable selecciona una muestra de ladrillos y lo somete cada uno de ellos a un ensayo de resistencia a la compresión. A ver, repito, ¿cuál es la variable que se está midiendo en este ejercicio? Muchachos, ¿cuál es la variable que se está midiendo en este ejercicio? La resistencia. Muy bien, la variable resistencia a la compresión. Ahora nos está diciendo que se ha elegido una muestra de ladrillos. Y esa muestra de ladrillos, sus resultados están mostrándose en una base denominado
base ladrillos. ¿Ok? Esa base, muchachos, es la que ustedes pueden ver aquí. Miren, aquí está. ¿Estamos bien? Ahí está la base ladrillos. Y acá está el ladrillo que fue sometido, el primer ladrillo sometido a prueba. Ok, ahorita les muestro, gracias. Aquí está la base que estaba mencionándoles. Gracias, Isabel. Aquí está la base que estaba mencionándoles. ¿Y qué hace mención el ejercicio? La base ladrillos. Dice que ha elegido una muestra de ladrillos para determinar su resistencia. Muchachos, es paralelo, por ejemplo, en el caso de educación, ¿no? Que hay estudiantes aquí que están estudiando educación. Podemos decir que es la calificación de una muestra de estudiantes utilizando el método de casos. Igualito. Sino que aquí estamos trabajando con otra unidad de análisis. En el caso de educación, del ejemplo que les he mencionado, la unidad de análisis es un estudiante. Entonces al estudiante, hay un grupo de estudiantes, se les da el estudio de caso, se les toma un examen y se apunta a cada uno sus calificaciones, ¿no? Eso sería en la carrera de pedagogía. Paralelo, en este caso, tenemos la unidad de análisis es un ladrillo. ¿Y cuántos ladrillos se han evaluado, muchachos? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos ladrillos se han evaluado o han participado del experimento? ¿Cuántos, muchachos? Por favor, prestemos mucha atención. ¿Cuántos? 48. 48. Muy bien. Se han evaluado, muy bien, Gregorio, muy bien, Andrea, estamos muy atentos. Y los chicos que han contestado también. 48 ladrillos se han evaluado en total. Pregunta, muchachos. ¿Estos valores en qué consisten? ¿Resistencia a qué? A la Comprensión. comprensión, ¿no? Resistencia a la comprensión. Vamos por acá. Y aquí está la base de datos. La resistencia a la compresión, kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es su unidad de medida. Listo. Ahí está. Le hemos agregado un poquito más. Resistencia a la compresión. Esos valores, a ver, yo les pregunto, muchachos, ¿la variable resistencia a la compresión es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa? Creo que es cuantitativa, Cuantitativa. porque se mide con valores numéricos. Claro. Recuerden que cuando es cuantitativa, habla de cantidad, de cuánto. Cuantitativa. Entonces me está hablando de números. La variable resistencia a la compresión es una variable cuantitativa. Es cuantitativa. Muy bien. Ahora, ¿es cuantitativa continua o es cuantitativa discreta? ¿Ustedes qué dicen? Continua. Continua. Muy bien. ¿Por qué es continua? Porque tiene valores decimales. Excelente. Sí, valores decimales. Excelente. Porque tiene valores decimales. Por eso es una variable de tipo cuantitativa continua. Porque presenta valores decimales. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué dice aquí el material? Dice que cuando tenemos variables cuantitativas, ya sea discreta o ya sea continuas, nuestra tabla tiene que tener todas estas frecuencias, que son súper fáciles de calcular. Nuevamente, cuando mi variable ahora es cuantitativa continua, yo tengo que construir una tabla que presente todas estas frecuencias, que son muy, muy sencillas de poder calcular. ¿Estamos bien? Lo voy a estar adjuntando, Saúl. El material ya está en la plataforma, pero el último ejercicio lo voy a juntar. ¿Está bien? Ni bien termina la videoconferencia, yo lo voy a juntar junto con el video que estamos trabajando. Entonces, muchachos, quiere decir que estamos ante una variable de tipo cuantitativa continua. ¿Qué más dice el ejercicio? Miren, yo quiero que ustedes vean la actividad otra vez 4.
y también me va a dar una base de datos y me va a pedir que identifique cuál es la variable. En el caso de nosotros es resistencia a la compresión, es de tipo cuantitativa continua, y ya sabemos que la escala en esa variable que estamos estudiando, resistencia a la compresión, es razón, porque parte de 0. Ok, en el segundo ejercicio de la actividad 4, nos están pidiendo que completemos esta tabla. Luego que construyamos la tabla y luego que interpretemos la tabla. Entonces, en nuestro ejercicio que estamos mostrando de la empresa LAR, que estamos haciéndolo ahorita, también nos está pidiendo que construyamos la misma tabla. La misma tabla que nos está pidiendo en el ejercicio 4. Ahí está, muchachos. Por eso estamos haciendo un ejercicio que es muy parecido al ejercicio de la actividad 4. Es muy parecido. Nos pide, por ejemplo, el rango, el número de intervalos y la amplitud. Entonces aquí, en la actividad 4, nos pide también el rango, el número de intervalos y la amplitud. En ambos nos pide lo mismo. Muy bien. En la segunda parte, miren, ya está resuelto también, lo voy a juntar. Está la tabla, lo vamos a hacer juntos. Y también nos pide la misma tabla que es la interpretación de las frecuencias. Entonces estamos haciendo un ejercicio, muchachos, que es paralelo al ejercicio que van a desarrollar en la actividad 4. Así que esta videoconferencia tienen que aprovecharlo al máximo en verlo nuevamente, con calma, y van a notar que mientras lo ven varias veces, se les va a hacer cada vez mucho más sencillo, ¿ok? Siempre hay temas que quizás en la primera impresión cuestan un poquito comprender, pero la idea es verlo varias veces. ¿Está bien? A mí también me pasa. Temas nuevos a veces necesito poder verlo nuevamente. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro hasta ahora es que estamos trabajando ante una variable que es de tipo cuantitativa continua.